Bueno, ¿en qué momento hay un mayor volumen de sangre en el pulmón? ¿En qué momento? A ver, del ciclo respiratorio, de la mecánica respiratoria. ¿En qué momento creen que hay mayor sangre en el pulmón? ¿Cuando inspiramos o cuando expiramos? ¿Al inicio, al final? ¿Mm? Cuando expiro, al final de la expiración o de la inspiración. Expiración. Cuando yo expiro, mi pulmón, ¿qué hace? Se empieza a colapsar, ¿no? Se colapsa todo, bla, se hace un chiquito. ¿Cómo crees que están ahí las presiones? ¿Y cómo crees que está la presión pleural, la presión en los capilares? ¿Cómo crees que está? Cuando yo inspiro, tomo bastante aire. Al inicio, bueno, estaré chiquito, pero tomo aire. ¿Cómo crees que está la sangre? ¿Cómo cae el río, no? La sangre. Y el pulmón está grandote. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué? A ver, tomen aire, a ver, sientan su sangre. Al final de la inspiración, por eso, ¿no? Tú estás inspirando, tomando bastante aire y obviamente la sangre va a fluir, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hay mayor volumen de sangre en el pulmón? En ese momento. Si estamos expirando, estamos comprimiendo el pulmón, ¿por qué va a haber sangre en el ajuste? No hay sangre casi. Entonces, es por eso. Bueno, mecanismo de la respiración. Yo les decía, hay músculos inspiratorios y expiratorios. Y esto es mnemotécnico, ¿eh? El principal músculo inspiratorio, ustedes mírense nomás, cójanse la barriguita. Cuando toman aire, ¿qué pasa con el diafragma? Se contrae, pero se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque quiero que entre aire. Pues no me lo vas a ir hacia arriba el diafragma si yo tomo aire, ¿no? Me va a comprimir el pulmón. Y si yo tomo aire, el diafragma tiene que bajar hacia abajo. Cuando ustedes tosen un montón y están con una tos de perro, ¿no les duele la barriga? ¿No han sentido que les duele por acá? Cuando les ha dado alguna vez una tos, ¿no? De perro, digo. Esas toses feas. Entonces les duele por acá y los pacientes también te dicen, doctor, me duele la barriga, ¿qué será? Es de que estás tosiendo un montón. ¿Por qué? Porque cuando uno tose hace fuerza con el diafragma. Lo bajas. Entonces eso, por eso que el diafragma también se conoce como el principal músculo de la respiración, el diafragma. Y el diafragma, obviamente, si tomo aire, va a bajar. Y es el principal músculo inspiratorio. Porque cuando baja es que se contrae el diafragma. Cuando el diafragma se relaja, yo boto el aire, el diafragma sube, se relaja. Cuando yo lo contraigo, baja. Entonces, cuando yo inspiro, contraigo el diafragma. Cuando yo expiro, relajo el diafragma. Bueno, solito, o sea, pasa eso, ¿no? Obviamente eso está dado de manera involuntaria. Pero el diafragma, les vuelvo a repetir, es el principal músculo de la inspiración. Ahora, la mnemotecnia venía acá. Los intercostales también juegan en tanto en la inspiración como en la expiración. Pero en este caso, cuando es inspiratorio, el intercostal es el externo. Cuando es el expiratorio, el intercostal es al revés, el interno. ¿Entienden, no? Cuando es I, es E. Y cuando es E, es I. ¿Sí, no? Sí lo sabían eso, ¿no? No lo sabían. Del colegio me acuerdo de eso. De la mnemotecnia, digo. Entonces, cuando es inspiratorio, el intercostal es el E, el externo. Cuando es expiratorio, el intercostal es el otro, el I, el interno. ¿Ya? Y no se van a olvidar, ¿no? Bueno. Ahora, los músculos inspiratorios obviamente también son los del cuello, porque me hacen, cuando yo, por ejemplo, los escalenos, el esternocleidomastoideo es este que tenemos acá al costado, este de acá, miren, este es el esternocleidomastoideo. Esos musculitos lo que hacen es subir la caja torácica, entonces amplían la caja torácica, por eso que son inspiratorios. En cambio los expiratorios, ustedes hacen, por ejemplo, boten aire. ¿Qué hace? Bueno, los panzoncitos nos duele más, el abdomen nos duele un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos contrayendo, o sea, los principales músculos para expirar, para botar aire, son los abdominales. Y acá están todos los abdominales, el recto, el oblicuo, y además el intercostal interno, que es de la costilla, ¿no? Entonces, sencillo, ¿no? Entonces, cuando les pregunten eso, empiezan a ustedes a respirar y a botar y se acuerdan. O si no, tosen y se acuerdan. Es algo sencillo. Listo. A ver. Entonces, músculos inspiratorios. Principal, el diafragma, que baja, hace que la caja torácica se amplíe. El intercostal externo, que también hace que las costillas se dilaten más y se amplíen también. Entonces, eso hace que la caja torácica
aumente su tamaño tanto a nivel anteroposterior como también a nivel vertical. Y cambio de respiración es un proceso pasivo, que el diafragma asciende, como se ve acá, y los demás músculos se quedan, digamos, relajados, y el aire se expulsa. Es un proceso pasivo. Eso también es importante. La expiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. ¿Ya? O sea, como todo en la vida, hay un activo y un pasivo. ¿Sí? Listo. Para que se acuerden, ¿no? Son mnemotecnias. De nuevo acá, inspiración, diafragma. Expiración es un retroceso elástico del propio pulmón, o sea, es pasiva la cosa. En inspiración el diafragma, los intercostales o sea, externos, el esternocleidomastoideo, que son los músculos del cuello, los escalenos, etcétera, ¿no? Lo que hacen es subir, pues, el esternón y subir las costillas, ¿no? Y cuando uno bota el aire, tienen que ser los abdominales, los rectos abdominales, y también uno de los intercostales, el otro, el inverso, el interno, ¿no? Sí, sencillo ya, ¿no? Ya con eso pueden responder esto de acá. A ver, ¿cuál de las siguientes no es un músculo inspiratorio? Ya ese es fácil, ya, pues, si no saben la mnemotecnia ya no se van. El interno, ese no es. El escaleno es inspiratorio, sí, está en el cuello. El esternocleidomastoideo también. Los paraesternales intercartilaginosos, bueno, esos son ya también. Y el externo obviamente sí, ¿no? La B. Ya está sencilla, listo. Durante la fase de expiración, boto el aire del ciclo respiratorio, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Qué pasa ahí? A ver. Cuando estoy expirando se relaja. A ver, busquen una que diga se relaja, pues. Se relaja y desciende. Se relaja y asciende. Se contrae y desciende. A ver, ¿cuál es? Cuando yo expiro se contrae. Entonces las dos primeras no es. La tercera tampoco. La cuarta, se relaja, sí. Desciende. Asciende. Entonces, todas son falsas. No. Exacto, ya es como ya entendieron. La fisiología es sencilla cuando la hacemos sencilla. A ver, tomen aire, a ver los que tienen duda. Si toman aire, ¿qué pasa con el diafragma? Baja. Si yo boto el aire, sube. Porque quiero comprimir mi pulmón, bueno. Entonces tienen que subir el diafragma. Cuando yo tomo aire, cuando suspira, y cuando las chicas suspiran, por ejemplo, por alguien, o cuando los hombres suspiran también, cuando ven modelos, toman aire, ¿no? Se hinchan los pulmones, entonces el diafragma desciende. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Así lo sacan, ¿ya? Listo. Bueno, hipoventilación alveolar. ¿A qué le llaman hipo? Cuando es bajo, ¿no? Cuando es chico, cuando es bajo. Hipoventilación es cuando estamos ventilando poco o bajo. Y si es en el alveolo, es en la zona alveolar. Pues, ¿a qué le llamamos hipoventilación alveolar? A la baja ventilación a nivel alveolar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con cuando hay baja ventilación a nivel alveolar? Entonces llega poco oxígeno, de repente el CO2 no sale mucho porque no hay ventilación, pues no hay cómo sacar el CO2. A eso le llamamos hipoventilación. El paciente está respirando superficialmente, no mueve mucho oxígeno, el CO2 no sale. El oxígeno entrará, pero el CO2 no sale. Porque no hay cómo botarlo, pues, ¿no? Está hipoventilando. Entonces, ¿qué pasa con el CO2? Se acumula en la sangre. Tú le tomas un AGA y el CO2 punta por los cielos. Entonces, eso es un parámetro importante para ver si el paciente está hipoventilando. El CO2. Si el CO2 aumenta, o sea, se hipercapnia, el paciente está hipoventilando. ¿No? Listo. Entonces, cuando la ventilación alveolar es insuficiente, existe hipoventilación alveolar. ¿Y lo que pasa? Que el CO2 empieza a aumentar. Y esta es la fórmula para saber justamente lo que yo les decía. La presión arterial de CO2 es igual a la producción de CO2 en el cuerpo entre la ventilación alveolar. Por ejemplo, si un paciente ventila mucho, va a barrer CO2, ¿no? Voy a respirar. Todo ese CO2 estoy que lo boto cada rato. También entra oxígeno, obviamente, ¿no? Pero CO2 estoy botando. Entonces, ¿qué pasa con el CO2 en mi sangre? Baja. Y si yo hipoventilo,
no estoy moviendo, entonces mi CO2 se sigue acumulando ahí, entonces aumenta el CO2. Entonces cuando yo hipoventilo, incluso por la ecuación también por matemáticas se sabe, si el denominador está bajo, aquí está más alto, porque este está en relación a este, directamente proporcional a la producción. O sea, si hay más producción de CO2, hay mayor presión arterial de CO2. Si hay menos ventilación alveolar, o sea, hipoventilación, también hay mayor presión arterial de CO2. ¿No? Eso es por matemáticas nomás. Entonces, pero ya explicándoles, cuando uno hipoventila, entonces no hay quien me mueva ese CO2, porque no me está entrando aire casi, pues estoy hipoventilando. Entonces mi CO2 se acumula en mi cuerpo y me da la narcosis por CO2. ¿No? Entonces a eso le llamamos hipoventilación alveolar. ¿No? A ver, en la sangre arterial, por eso le decía, se mide con un AGA, ¿no? Expirado a nivel del mar, una elevación de la presión arterial de CO2 con gradiente alveolar arterial normal significa, ese es otro dato importante, la gradiente alveolar arterial también nos mide el intercambio gaseoso y nos mide también algún problema a nivel parenquimal. O sea, si la gradiente alveolar arterial está alterada, el pulmón está alterado por algo, ya sea en el alveolo, en el arteria, no sé. Por eso se llama gradiente alveolo arterial. O sea, si la gradiente alveolar arterial está alterada, es un problema de pulmón. Si la gradiente alveolar arterial no está alterada, es un problema extratorácico, extrapulmonar, de afuera, de la caja, de los músculos, de los nervios, etcétera, etcétera, pero no es pulmonar. Entonces, por eso esa gradiente alveolar arterial, cuando está normal, me indica que el problema es fuera del pulmón. ¿Ya? Bueno, ese datito más, a ver. Si la presión de CO2 está elevada, probablemente está hipoventilando, ¿no? Y si su gradiente alveolar arterial está normal, quiere decir que su pulmón no es el problema. ¿Y por qué puede hipoventilar un paciente si su pulmón no es el problema? ¿Qué tal si yo tengo un problema muscular? Se me debilitaron mis músculos respiratorios, mi diafragma se quedó seco, mis músculos intercostales no se mueven. Voy a empezar a hipoventilar porque obviamente son los músculos de la respiración, ¿no? Pero eso es un problema extratorácico. Entonces mi gradiente alveolar arterial, o sea, mi intercambio gaseoso, no hay problema. El problema es afuera. Entonces mi CO2 también va a subir. A eso se define propiamente como hipoventilación alveolar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que hay alguna alteración en relación ventilo-perfusión? No, porque eso es pulmonar. ¿Que hay una alteración en la capacidad de difusión? Eso es pulmonar. ¿Que hay un chum? Eso es pulmonar. ¿Que hay respiración hiperbárica? Bueno, no tiene nada que ver ahí, ¿no? ¿Que hay hipoventilación alveolar? Pues, ¿no? Eso. Entonces, así se define la hipoventilación alveolar. Aumento de CO2 con gradiente alveolar arterial normal. Así se define la hipoventilación. Esa es la definición exacta de hipoventilación y generalmente se da por problemas extratorácicos, ¿no? La caja torácica, el comando del sistema nervioso central, problemas a nivel de bulbo, compresiones a nivel de la médula espinal, etcétera, etcétera. Narcóticos, incluso los anestesiados también pueden hipoventilar. Cuando uno los pepean, por ejemplo, producen una alteración en el centro respiratorio, lo deprimen. Entonces eso también deprime los músculos respiratorios y el paciente empieza a hipoventilar y empieza a aumentar CO2 y le produce una narcosis por CO2 y el paciente queda pepeado. ¿Ves? Pero su pulmón no es el problema. El problema es a nivel la narcosis que la droga le produjo a nivel del sistema nervioso central. Listo. ¿Qué mide una oximetría o pulsoximetría? Lo que ustedes ponen pues en el dedito, ¿no? ¿Qué mide? La presión de oxígeno, la presión arterial, contenido de oxígeno en sangre, la saturación arterial de oxígeno. Arterial, ¿eh? De oxígeno. Esa es la saturación. Esa es la respuesta. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Están tranquilos? ¿Les da el cerebro? Sí, ¿no? Para terminar más rápido, ¿no? Creo. Seguimos, ¿no? Porque ya no es tan temprano. ¿Seguimos? Ya. Está sencillo, ¿no? La fisiología es sencilla. Parece complicada, pero cuando uno la entiende y la aplica, se hace sencilla. Con ejemplos, obviamente, ¿no? Cuando ustedes sean médicos, obviamente ustedes están empezando, pero por eso yo les pongo ejemplos.
se hace más sencilla la fisiología. Y yo les decía, un buen médico tiene que saber fisiología y tiene que saber las causas de las enfermedades. Bueno, no es para hablar mal, pero yo veo pacientes de colegas, obviamente no neumólogos, de medicina interna, de pediatría, bueno, de cirugía ni que hablar, que vienen con unos diagnósticos de enfermedades, pues obviamente fuera de foco, y son médicos, ¿no? Entonces, bueno, llegan al neumólogo. Bueno, gracias que a mí me gustó la neumología, la fisiología, y rápidamente le hago un diagnóstico. Y le doy un buen tratamiento. Y el paciente se va agradecido. Me dice, doctor, yo he pasado por cuántos internistas, con cuántos pediatras, por las mamás, ¿no? Sobre todo por el asma, ¿no? Por cuántos médicos y ninguno me ha dado lo que usted me ha dado en una semana. Mire cómo ha cambiado. Te agradecen eso, ¿no? Y obviamente la medicina, bueno, es por vocación, ¿no? El que quiera hacer plata con medicina, mejor no hubiese estudiado medicina, mejor hubiese estudiado ingeniería, o bueno, o abogacía también incluso. Pero medicina es por vocación, y el que le guste la medicina tiene que gustarle pues la fisiología. Entonces yo les aconsejo eso, porque eso va a hacerlos a ustedes diferenciar de los demás médicos, digo, ¿no? Y obviamente ya de por sí eso lo va a hacer ganar plata. Si eres un buen médico, los pacientes te van a buscar, te van a recomendar, y obviamente por añadiduría vas a ganar dinero, vas a tener una buena vida, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a hacer lo que estudiaste por vocación, ¿no? ¿Sí o no? O no, estoy hablando faltas. Es cierto, ¿no? Entonces, que esto sirva para reflexión. Esos son los 5 minutos de reflexión, ¿eh? Que esto sirva de reflexión para que sean buenos médicos, ¿no? O sea, eso yo les digo a todos mis alumnos, bueno, no necesariamente de acá, sino del hospital, por ejemplo, internos, los que hacen semiología, los que hacen medicina, y todos empiezan a llorar. De verdad. Sobre todo las chicas, porque obviamente un médico no se hace porque le guste el dinero, porque quiera sentirse mejor por ser médico, no es así, ¿no? O sea, un médico debería hacerse porque le gusta ayudar a los demás, porque tiene vocación, porque le gusta la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más. Y así, y en realidad la medicina es siempre de vocación, ¿no? Entonces, a ponerse a estudiar para que cuando sean especialistas, sean buenos especialistas. ¿Sí? Listo. Ahora sí, insuficiencia respiratoria, ya no quiero llorar. A ver, el diagnóstico es básicamente por gasometría, haga, examen de gases arteriales. O sea, no, eso también le digo a los internos residentes del hospital, ¿no? Me dicen, doctor, tengo una insuficiencia respiratoria, un paciente con dificultad respiratoria. ¿Y por qué? Porque no lo ve, está morado, está agitado, está respirando rápido. Pero eso no es insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria se define por AGA. ¿Dónde está tu AGA? No he podido porque no. Entonces, eso no es insuficiencia respiratoria, ¿no? Y a veces nos llaman así de emergencia, interconsulta, neumología, paciente con insuficiencia respiratoria, cianótico, taquipneico, también te ponen, ¿no? Y vamos a verlo y no tiene AGA. Entonces, ¿cómo defines tú una insuficiencia respiratoria? Le digo al interno, al residente, lo que sea, ¿no? Por un AGA, pues. Eso es básico. Si no tiene AGA, no nos llames, ¿no? No, eso es una insuficiencia respiratoria. De repente está morado porque, bueno, es morenito, no sé, de repente vino de la altura, etcétera, etcétera. O sea, no sé, diferentes causas, pero no se define insuficiencia respiratoria si no tienes un AGA, ¿ya? Clasificación. Hay dos tipos de insuficiencia, bueno, lo más clásico, digamos, ¿no? Dos tipos de insuficiencia respiratoria. Hay hasta 4, hasta 5 tipos, ¿ah? Pero ya eso es para especialistas, en realidad. Hay dos tipos básicos, la insuficiencia respiratoria hipoxémica y la insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Qué significa hipoxémica? Hipo, oxígeno, oxémico, bajo oxígeno. Hipercápnica, hiper, aumento, cápnico significa CO2. Hipercápnica significa aumento de CO2. Entonces, hipoxémica significa presión arterial de oxígeno menor de 60, pero presión de CO2 normal.
porque no tiene nada que ver ahí el CO2. Hipercápnica es al revés, presión de CO2 aumentada, generalmente mayor de 50, y presión de oxígeno baja, ¿no? O normal también puede estar, ¿eh? Entonces, ¿qué define la hipoxemia? La PO2 menor de 60. ¿Qué define la hipercapnia? O sea, la insuficiencia respiratoria hipercápnica, la presión arterial de CO2 mayor de 50. ¿Sí? Esas son las dos clásicas, ¿no? Hipoxémica, ya les decía, la mayor causa de hipoxemia es la alteración ventiloperfusión. Luego le sigue el CHAN, luego le sigue la hipoventilación alveolar que hablábamos, luego le sigue la alteración de la difusión y en algunos casos también la disminución del FiO2. Por ejemplo, la disminución de FiO2 es en la altura, cuando nos vamos a la altura, ¿no? A la sierra, cuando nos vamos alto, a los nevados, hay una disminución de la FiO2. ¿FiO2 qué significa? Concentración inspirada de oxígeno, ¿no? Mientras más ascendemos en altura, esa concentración es más baja. Obviamente que nuestra presión de oxígeno a nivel arterial va a ser baja también. Entonces, eso también produce hipoxemia. Cuando nos vamos a la altura, esa es una de las causas de hipoxemia, la disminución de la FiO2. La alteración de BQ tiene que ver con todo lo que es pulmonar, ¿no? Asma, EPO, fibrosis, neumonías, atelectasias, bronquiectasias, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con alteración BQ tiene que ver con lo que les he dicho. El CHAN, básicamente cuando hay, pues, síndrome respiratorio, por ejemplo, ¿no? Es lo más clásico. Hipoventilación, problemas musculares, problemas del sistema nervioso. Y alteración de la difusión, básicamente la fibrosis, las hemorragias alveolares, lo que tiene que ver con el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces mire cómo bonito se explica cuáles son las causas de hipoxemia, ¿no? Con las enfermedades a su costado, ¿no? Hipercapnia, ya les decía, aumento del CO2, puede ser por fiebre, por sepsis, o también puede ser por aumento del espacio muerto. ¿Cómo así el espacio muerto aumenta el CO2? Así, miren, viene el oxígeno, imagínense el alveolo, imagínense el capilar. Viene el oxígeno, y el capilar está destruido por algún motivo, ¿no? O sea, hay mala perfusión. Si el capilar está destruido por algún motivo, el CO2 no puede irse hacia el alveolo, se va por otro camino, o digo por otra arteria, y llega de repente a otro alveolo. Pero en ese alveolo que estábamos hablando no pudo salir el CO2. Entonces se retuvo el CO2. ¿Por qué? Porque el capilar está obstruido, entonces no lo dejó salir. Y se fue por otro lado, por otra arteria, o por otro vaso. Y se empieza a acumular. Por eso que el espacio muerto puede acumular CO2. ¿Ya? Un TEC masivo, por ejemplo, que tiene que ver con aumento de espacio muerto, puede acumular CO2. Una fibrosis extrema con destrucción de capilares también puede acumular CO2. Un enfisema pulmonar, por eso es una de las razones por cuales los EPOC aumentan CO2. Un enfisema pulmonar severo con destrucción de capilares también puede acumular CO2, y esa es una de las causas del aumento de la hipercapnia en los pacientes con EPOC, por ejemplo, ¿no? La hipoventilación alveolar, ya les decía también, es una de las definiciones del aumento del CO2. Entonces, estas son las causas de la hipercapnia, ¿no? Aumento del espacio muerto, hipoventilación alveolar y también aumento de la producción de CO2, ¿no? Sencillo, ¿no? Hipoxemia, estas 5 de acá, ya les expliqué con ejemplos, y hipercapnia, estas 3 de acá. Gradiente alveolar arterial, ya les decía, lo normal es que sea menor de 15 en jóvenes y menor de 30 en adultos de 65 años. Valores mayores a eso indican una alteración en la gradiente alveolar arterial. Ahora, ¿dónde buscamos ese gradiente alveolar arterial? En el AGA. En el examen de gases arteriales tiene gradiente alveolar arterial. Ahí se ve. Entonces, si está mayor de 15 en jóvenes o mayor de 30 en personas adultas mayores, digamos que hay una alteración en la gradiente alveolar arterial. Y eso nos ayuda a los diagnósticos, ¿no? Alteración de gradiente alveolar arterial tiene que ver con pulmón, con parénquima. Acuérdense de eso. Por eso acá dice, mire, tanto el CHUN, que es pulmonar, como la alteración BQ, o sea, el espacio muerto, aumentan la gradiente alveolar arterial, ¿no? Pero los problemas esqueléticos, los problemas del sistema nervioso central no lo aumentan. Entonces, esa es la diferenciación, o para lo cual sirve la gradiente alveolar arterial, ¿no? A ver, con esa explicación ya respóndanme esto, a ver.
Señale cuál de estas situaciones suele cursar con hipoxemia e hipercapnia. Hipercapnia es aumento de CO2, hipoxemia es disminución del PO2. Acá estamos hablando ya de enfermedades, ¿no? O de patologías. Mosca, ¿no? Al toque la captaste. Edema pulmonar, a ver, ¿qué pasa con el edema pulmonar? No pasa nada, porque es en la ventilación nada más, ¿no? No tiene por qué aumentar CO2. Sí produce hipoxemia, pero no hipercapnia. La neumonía lobar tampoco tiene que ver con alveolo, no pasa nada con el CO2. Las metástasis pulmonares tienen que ver con pulmón, ventilación, no pasa nada. Está entre la B y la D. ¿Qué pasa con el TEC? También tiene que ver con capilar, ¿no? Hay una obstrucción de capilar. ¿Podría producir aumento de CO2, sí o no? Sí, les dije que sí, porque se va por otro lado, ¿no? Pero ¿saben qué? Tendría que ser masivo. Porque obviamente, para que el CO2 no salga, tiene que ser un TEC del tronco de la arteria pulmonar, donde no pueda salir ese CO2. Si es de capilares pequeños, obviamente que el CO2 se escabulle por otro capilar y sale por afuera. Entonces tendría que ser un TEC masivo para que aumente el CO2. ¿Ya? Yo les decía, estábamos hablando de unidades ventilo-perfusión que son pequeñitas, en alveolo capilar. Hay 300 millones de alveolos. Hay 300 unidades ventilo-perfusión. Entonces, difícil que todos los capilares se me obstruyan para que recién retenga CO2, ¿no? Entonces tendría que ser un TEC masivo. Y es muy difícil eso, ¿no? Se moriría ya, ¿no? Entonces la crisis de miastemia es la más concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema muscular. Está hipoventilando el paciente. Obviamente no va a mover aire, va a haber hipoxemia y también va a haber retención de CO2. Esa es la respuesta. Hipoventilación alveolar, ¿no? Bien. A ver, un individuo que reside largo tiempo a gran altura, ya les decía, ahí está la altura, presentará uno de los hallazgos siguientes. ¿Qué será? Hipoventilación, hipercapnia, acidosis respiratoria, aumento de bicarbonato urinario, disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Un individuo que reside largo tiempo en altura, o sea que ya se adaptó probablemente, ¿no? Habla de un individuo normal probablemente, ¿no? Al comienzo, ¿qué pasa cuando subimos a altura? La PO2 baja, ¿no? Hay una FiO2 baja, entonces el PO2 baja. Cuando los jugadores van a jugar a altura, ¿qué pasa? Se agotan, ¿no? Pero si ya está a largo tiempo, como dice ahí, compensa ya. Ya está compensando eso ya. ¿Qué creen que pasaría? Al inicio, ¿qué pasa? El paciente hiperventila, ¿no? Más bien, en vez de hipoventilar, hiperventila. Al comienzo, digo. Y después, ¿qué pasa con el riñón? Empieza porque cuando uno hiperventila, ¿qué pasa con el CO2? Está barriendo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Acidosis o alcalosis respiratoria? Alcalosis respiratoria. ¿Y qué produce la alcalosis respiratoria en el riñón? Aumenta el metabolismo. Claro. O sea, si hay alcalosis, el riñón empieza ¿a qué? Ajá. Eso. Empieza a compensar, pues, por el pH y empieza a botar el bicarbonato. Exacto, por eso es la respuesta, ¿no? Esa sí estuvo poco tranquila. Esa es para que no saquen 100 en el examen, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la respuesta. Esa ya es un poco más fisiología aumentada con ya problemas de, digamos, de adaptación a la altura, ¿no? Pero más o menos razonando sale, ¿no? Bueno, esto es para decirles los centros nerviosos. Ya les decía, hay un centro nervioso central, hay receptores, tanto a nivel de pulmón, que tienen que ver con el estiramiento, con la irritación de las vías aéreas, con la tos. Por ejemplo, las pacientes con fibrosis que tienen cambios en el intersticio tosen, justamente por eso, ¿no? Los pacientes con asma, cuando se les irrita las vías aéreas, tosen también por eso.
Los pacientes con EPOC o con enfisema pulmonar tienen un estiramiento, un atrapamiento de aire, también por eso esos receptores pulmonares también se irritan y por eso también tosen. Los quimiorreceptores tienen que ver, ya les decía, con el CO2 y con el oxígeno, ¿no? Los periféricos tienen que ver con la presión arterial de oxígeno. Y los receptores centrales con el CO2. Los centros nerviosos, bueno, ya les decía, están en la protuberancia, en el bulbo, ¿no? Y tienen que ver mucho con la mecánica respiratoria. Entonces, todo es un juego de, digamos, de un feedback, digamos, ¿no? De quimiorreceptores a nivel periférico, arterial y a nivel pulmonar, y un comando que es a nivel central, ¿no?